de forma presencial. Esta es la segunda parte, luego de haber culminado las 3 primeras mesas, la mesa Libertad Económica, luego estuvimos con la mesa de Libertad de Expresión y cerramos con la mesa Juventud en Libertad. Abrimos la mesa Libertad Política con nuestro expositor, el doctor Diego Giacomini, quien va a desarrollar una ponencia relacionado a un marco general que es el tema central de esta mesa Libertad Política, que es totalitarismo versus libertad política. Bienvenido, Diego Giacomini, y adelante con su ponencia. Muchas gracias, te quiero agradecer, Rosa María, personalmente la invitación, también a la Sociedad de la Libertad. Voy a exponer, como bien adelantaste vos, sobre apogeo del totalitarismo versus la libertad política. Voy a hacer una exposición teórica que creo que a bastante gente le puede llegar a provocar lo que se llama una disrupción cognitiva, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto generalmente implica que la gente, después de escuchar algo que provoca disrupción cognitiva, primero se enoja, porque se da cuenta que ha creído en cosas erróneas intelectualmente, pero no solamente eso. Esas cosas erróneas han sido enseñadas en muchos casos a propósito, para engañar. Obviamente, el que engaña sacando réditos del engañado, ¿no? Entonces, sin más que decir, voy al grano. Primero, ¿qué es la libertad? Básicamente, la libertad no es otra cosa que, respetando el principio de no agresión, que el individuo pueda disfrutar plenamente de su propiedad privada, el producido de su propiedad privada, respetando, repito, el principio de no agresión, elegir sus medios para correr detrás de los fines que él escoja, y así poder sobrevivir, vivir, desarrollarse y prosperar. ¿Ok? Persiguiendo básicamente, en una palabra, su felicidad, sin agredir al prójimo, a la propiedad privada del prójimo y al producido de la propiedad privada del prójimo. ¿Qué es el totalitarismo? Obviamente, el totalitarismo aparece cuando hay una violación de la libertad, una violación de la propiedad privada de muchos a manos de pocos. Obviamente, esos pocos, privándole a los muchos de elegir en libertad sus propios fines y medios y obligando a hacer lo que jamás escogerían hacer en el ejercicio de su plena libertad, ¿no? Acá, esto nos lleva a la definición de liberalismo, que a mí me gusta y que yo creo en ella. Respetando el principio de no agresión, el liberalismo es la lucha contra el poder político centralizado y el poder económico concentrado. ¿Por qué? Porque estos dos elementos, asociados inmoralmente en complicidad solidaria, lo que hacen es hacer un negocio para ellos, o sea, acrecentando su poder político, acrecentando su poder económico, ¿a expensas de qué? De la libertad de los individuos y a expensas de la propiedad privada de los individuos. Esto es la tiranía. Entonces, lo que tenemos que dilucidar es si el actual sistema político defiende la libertad, defiende la propiedad privada, defiende el individuo, o por el contrario, nos conduce a una sistemática y creciente violación de las libertades individuales, una sistemática y creciente violación de la propiedad privada, conduciéndonos, por ende, al socialismo, conduciéndonos a la tiranía. Entonces, yo voy a adelantar la conclusión.
y después voy a explicar con teoría cómo se arriba a esta conclusión. El sistema económico, el sistema político actual, que nace de las entrañas del liberalismo clásico, conduce al socialismo, conduce a la tiranía, viola en forma creciente y sostenida las libertades individuales, la propiedad privada del individuo, el combo Estado-nación más constitucionalismo, más república, más voto obligatorio secreto, llevan al socialismo. Conducen a, desgraciadamente, la tiranía. Son un error intelectual del liberalismo clásico del siglo XVIII y XIX. Son un error intelectual del minarquismo, que por suerte, y gracias al devenir intelectual de, redondeemos, las últimas 4 o 5 décadas, el liberalismo ha evolucionado y ha enmendado todos estos errores. Hablo del liberalismo radical. Paradigma al cual yo suscribo, adhiero y defiendo, que es el único liberalismo posible. El liberalismo clásico, el minarquismo, conducen al socialismo, conducen a la tiranía, dejan nuestra libertad en forma creciente, atentan contra nuestra propiedad privada en forma creciente. Cualquier liberal del siglo XXI solamente puede ser y defender el liberalismo radical. El liberalismo clásico y el minarquismo son enemigos. ¿Por qué? Porque son aliados del Estado, son aliados de la tiranía, son instrumentos para dejar cada vez más nuestra propiedad privada y nuestra libertad. Primero, empezamos a desmenuzar y a explicar esto. Primero, la Constitución. La Constitución no es ningún contrato. ¿Quién firmó la Constitución? Nadie. Mucho menos, entonces los contratos se firman. Mucho menos los contratos son hereditarios, lo que firmó mi abuelo de mi abuelo, lo que firmó mi papá de mi papá. Yo no tengo nada que ver con sus obligaciones y derechos que suscribieron con su firma en un contrato. Acá, ni mi abuelo ni mi papá firmaron la Constitución, y si lo hubieran hecho, yo no tengo nada que ver con eso. Pero es lógico que nadie firme la Constitución, porque nadie en su sano juicio firmaría un contrato a eternidad que se lo delega a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y tataranietos, en el cual hay un tercero que se arroga el derecho de sacarte toda la plata que él quiera unilateralmente, el Estado, para decirte qué tienes que hacer y cómo tienes que comportarte. Son las leyes. El Estado tiene el monopolio de hacer las leyes, de decirnos qué hacer, cómo actuar, qué no se puede hacer y qué no se puede actuar. No solamente esto. También tiene el monopolio de irte a buscar y reprimirte si no cumplís con las leyes que él mismo hace. Esto es la seguridad. Y como si esto fuera poco, también tiene el monopolio de administración de la justicia. O sea, el Estado tiene la capacidad de castigarte si el individuo desobedece unilateralmente, desobedece lo que el Estado unilateralmente dice que está bien, que está mal. Lo que corresponde y no corresponde. El monopolio de, repito, de la ley, de la seguridad y de la administración de la justicia. Esos tres monopolios, el constitucionalismo liberal clásico y minarquismo, se lo entregan en bandeja de plata al Estado.
Y supuestamente la Constitución, que ya expliqué, no hay ningún contrato, dice, a eterno va a ser así. Y para financiar esa arquitectura te pueden sacar toda la plata que los que hacen las leyes, que los que manejan la seguridad y los que manejan la administración de justicia quieran. Y vos no te vas a poder quejar. Ahora bien, acá hay otra contradicción y otra inconsistencia muy grande en el constitucionalismo liberal clásico minarquista, que es el origen de todos los problemas. Para cuidar tu libertad y para cuidar tu propiedad privada, el Estado comienza dejándotelas a las dos. El Estado dice que va a cuidar tu libertad, dice que va a cuidar tu propiedad privada, pero para hacerlo en el momento inicial T sub 0, veja tu libertad y veja tu propiedad privada. Lo cual es una supina contradicción. Lo cual es una enorme inconsistencia de algo que el liberalismo clásico basado en Hobbes y en el hombre malo vende como un contrato social. Los contratos sociales no existen. Los contratos se celebran entre individuos y se firman y son siempre voluntarios. Y los contratos se firman, son voluntarios y tienen por escrito especificado obligaciones y derechos. Cláusulas de gatillo, o sea, de salida del contrato, si alguna de las dos partes no cumple con ninguna de esas obligaciones ni ninguno de esos derechos. Y lo gatilla la contrapartida. Nada de esto tiene una constitución, que no es un contrato. Esto lo explica muy bien Lisandre Spooner. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que el liberalismo clásico, el minarquismo, al Estado le ha dado 3 monopolios. Monopolio, repito, de hacer las leyes, monopolio de seguridad, o sea, irte a buscar a tu casa y traerte de los pelos si no cumpliste con las leyes que él unilateralmente crea, promulga, sanciona y promulga, y después te sienta en el monopolio que él tiene de la administración de la justicia en sus tribunales y te castiga, después de haberte traído de los pelos, por no haber cumplido lo que él escribió. Ahora, voy a ir a la definición austríaca de monopolio. Y dejo de lado la definición equivocada neoclásica de monopolio. ¿Cuál es la definición equivocada de monopolio? La definición equivocada de monopolio es: hay un solo oferente, entonces es un monopolio. Parece que ese único oferente llegó a ser único oferente y proveedor monopólico como por arte de magia. Cayó, un día apareció. Lo cual no dice nada del meollo del problema. En cambio, la definición austríaca de monopolio es muy clara. Hay monopolio cuando, por medio de la violencia, está prohibido entrar al mercado a competir y ser un nuevo proveedor del bien o el servicio que se ofrece. Bueno, la Constitución prohíbe que aparezcan otros proveedores y oferentes de leyes, de seguridad, defensa y de administración de justicia. O sea, le prohíbe a cualquier hombre, asociación, cooperativa, lo que sea, entrar al negocio de hacer leyes, manejar la seguridad y la defensa, o administrar la justicia. Por la violencia. Ahora, interesante. ¿Y quién edificó esto? La propia Constitución.
¿Qué le hicieron quiénes? Unos burócratas de carne y hueso que se sentaron en la poltrona y dijeron, desde ahora yo soy el poder y dicto esta constitución para todos mis prójimos. Porque atención, la primera república, Estados Unidos en 1776, que tarda 13 años en sacar su constitución, en 1789, los que hacen la constitución, los padres fundadores, crean un sistema desde abajo y desde afuera. O sea, para llegar a ese punto, ellos no respetan el derecho positivo, el andamiaje positivo que existía el día previo. ¿Ok? Entonces, hacen lo que hicieron violando el derecho positivo de aquel entonces, utilizando la violencia. O sea, no cambiaron el sistema desde adentro y con las leyes del sistema que querían cambiar. Nunca hubo un rey que sacara un edicto real diciendo, bueno, desde ahora el rey lo van a elegir los vasallos y va a ser rotativo el rey, y va a cambiar cada 4 años. Obviamente que no fue así. El liberalismo, que en aquel momento, desde Locke en 1682, después con Trenchard y Gordon, con las cartas de Catón, los Whigs originales, entre 1720 y 1723, primero que hicieron, deslegitimaron el sistema que había intelectualmente. ¿Ok? Mostrándole a la gente los errores del sistema. Mostrándole a la gente que intelectualmente ese sistema estaba mal, porque era injusto, porque atentaba contra los derechos individuales de las personas, porque atentaba contra su libertad, porque atentaba contra su propiedad privada. Las cartas de Catón, publicadas en Inglaterra entre 1720 y 1723, entre 1750 y 1760, tuvieron más de 350.000 impresiones en la colonia de Estados Unidos del Imperio Británico. Son la base a partir de la cual la gente entendió que había que deslegitimar un sistema desde afuera, desde abajo, para después, una vez entendido eso, pasar al campo de la acción. ¿Ok? Bueno, es lo que estoy haciendo yo con el sistema imperante actual. Yo y algunos pocos más, pocos todavía. Ahora, esto lo voy a dejar para más adelante, para al final de la exposición hablar sobre la solución que hay que seguir de acá para adelante. Ahora, si el constitucionalismo le da el monopolio, repito, de la ley, de la seguridad y de la administración de justicia al Estado, el Estado no existe ontológicamente. El Estado son burócratas de carne y hueso, muy bien organizados, que persiguen su propio negocio individual. Ahora, es un negocio individual que opera fuera de la ética de la libertad, fuera de la ética de la propiedad privada, como explica Hermann Hoppe. Entonces, no obtienen sus ingresos dándole al prójimo lo que el prójimo quiere, sino que los obtienen extrayéndole del prójimo. Ahora, este monopolio, como todo monopolio, está condenado a crecer. ¿Por qué? Porque todo monopolio está condenado a crecer persiguiendo su renta extraordinaria, que es extraordinaria porque es monopolística, porque no tiene competencia, y al no haber competencia es extraordinaria. Ahora, ¿esto qué implica? ¿Cuál es la renta extraordinaria
de los burócratas del Estado. Tienen nombre y apellido. Primero y principal, gasto público. Luego, los principales mecanismos de financiamiento del gasto público, que son la recaudación impositiva, el impuesto inflacionario y el endeudamiento, que es impuestos a futuro. Cuando vemos esto, ¿qué entendemos? A ver, si todo Estado está, si todo monopolio está condenado a crecer de entrada, corriendo, persiguiendo su renta extraordinaria, el monopolio de la ley, la seguridad, la defensa, la violencia y la administración de justicia es el más perfecto y maligno monopolio que pueda existir. Y es el que va a crecer más fuertemente, más rápidamente, detrás de su renta extraordinaria. Y esto lo creó el liberalismo clásico. Y esto lo creó el minarquismo. Y lo entregó así en bandeja de plata al Estado. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿qué vemos? Que cuando empieza el génesis de las repúblicas en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, el gasto público era 6% del PBI. Sobre el final del siglo XIX rondaba el 10% del gasto público del PBI. Ahora, si nos paramos antes de la Primera Guerra Mundial, en 1914, que no es casualidad que la Reserva Federal de Estados Unidos se crea en 1913, nos encontramos que el gasto público rondaba 12% del PBI. Y en Europa había dos repúblicas, Suiza y Francia. Después teníamos el Imperio Turco Otomano, el Imperio Austrohúngaro, y teníamos Prusia, el Imperio Prusiano. Ahora, ¿qué es la Primera Guerra Mundial? Es el vehículo a partir del cual Estados Unidos exporta su régimen político al resto de Occidente. Le exporta, ¿qué le exporta? El Estado-Nación, más el constitucionalismo, más la república, más la democracia representativa, con voto universal y secreto. Sencillo, señores. En 1918, después de la Segunda Guerra, habían desaparecido. Los tres imperios habían surgido todas republiquetas creadas después del Pacto de Versalles por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Guerra que ganaron y financiaron los bancos de inversión de Estados Unidos. Así como después financiaron la revolución bolchevique. Así como financiaron a Hitler. Esto está muy bien documentado. Les aconsejo leer el libro de Rothbard en este sentido. Ahora, ¿qué vemos en el mundo de hoy? El gasto público pasó de ser 12% del PBI a ser, redondeando, 50% del PBI. En Europa ronda el 54 o 55. La presión tributaria pasó del 12% a, redondeando, entre 40 y 50% del PBI. El Estado-Nación, más el constitucionalismo, más la democracia universal representativa, más el voto secreto, se llevaron puesto el patrón oro. O sea, lograron hacer lo que desde los emperadores de Egipto hasta los primeros 20 años del siglo XX, todo dictador, todo emperador, todo rey absolutista soñó y nunca pudo. Haberle robado a los individuos el dinero que los individuos habían elegido a partir de la acción humana. ¿Y qué crearon? El dinero fiat.
las democracias universales representativas, Estado-nación, más constitucionalismo, no solamente nos sacaron nuestro dinero, que es decirnos, señores, desde ahora con tu prójimo no vas a asociarte, producir, comerciar, consumir, ahorrar en lo que vos quieras. Te pongo un dinero fiat que lo acuño yo y pasa a ser de circulación obligatoria. Y no termina ahí. El oro que habías elegido va a estar todo disponible para ser utilizado de reserva de mis bancos públicos estatales centrales, que entre paréntesis son el punto 5 del manifiesto comunista de Marx y Engels de 1863. Los bancos centrales que están esparcidos en el 99.9% de los países de hoy en día. ¿Y qué pasó a partir de eso? Sencillo, señores. En las últimas 6 décadas, este dinero que nadie quiere, que sirve para cobrar impuesto inflacionario, aumentó su masa en términos de PBI por 4. ¿Qué pasó con la recaudación? Antes había 1 o 2 impuestos. ¿Cuántos impuestos hay en los países hoy en día? ¿Cuánta gente paga impuestos? Cada vez hay mayores alícuotas, mayor cantidad de impuestos, más gente que paga impuestos. La que pagaba antes paga más impuestos, mayor base imponible, mayor impuesto inflacionario. Ok. Ahora, ¿cuánto aumentó el endeudamiento bajo este régimen de Estado-Nación, más constitucionalismo, más república, más voto secreto, más democracia representativa? El endeudamiento aumentó en términos del PBI 4 veces. Desde 1980 para acá, el de Estados Unidos aumentó de 40% del PBI a 160% del PBI. ¿Ok? Entonces, está más que claro que este sistema creado por el liberalismo clásico, por el minarquismo, avanza cada vez más sobre nuestra libertad, sobre nuestra propiedad privada, conduciéndonos al socialismo y al totalitarismo. Es un error intelectual. Es muy sencillo de ver. Como yo le digo, como dice el liberalismo clásico, acá a pocas cuadras, la dictadura parlamentaria, ¿qué ha hecho básicamente? No acá, en todo el mundo, bajo este régimen, sistema político de la democracia universal representativa, con voto secreto, constitucionalismo. Básicamente, a lo largo de las últimas 6-7 décadas, dice, señores, ustedes cada vez trabajan menos para ustedes y más para nosotros. Cada vez una mayor proporción de la riqueza que generan es menos para ustedes y más para nosotros. Se quejan, olvídense, no tienen alternativa. ¿Cómo se llama esto? Que el que invierte, produce, comercia, trabaja en el sector privado de los medios económicos, cada vez usufructúa cada vez menos lo que genera. Y en cambio eso lo genera cada vez más, o lo usufructúa cada vez más, un presidente, un ministro, un diputado, un senador o un miembro de la Corte Suprema. Se llama esclavitud. Que lo que producís cada vez te lo sacan más y lo aprovecha, sos un siervo si cada vez lo puedes usar menos. Si cada vez puedes disfrutar menos de tu propiedad privada y del producido de tu propiedad privada. Por el contrario, si eso va cada vez más a los miembros del Poder Ejecutivo
legislativo, judicial, del republicanismo constitucional, estos señores son amos, que tienen todo un sistema de derecho positivo que se los permite hacer y los defiende. Ahora, seguimos con el error del sistema. Señores, no, salta un liberal clásico, un minarquista, y te dice, no, pero está la Corte Suprema de Justicia, que su misión es justamente protegernos de este avance del Estado sobre nuestra propiedad privada y nuestra libertad. Ahora, si yo agarro a un chico que está en el primer minuto en la Facultad de Derecho y yo le digo, escúchame, el liberalismo clásico y el minarquismo, al darle el manejo de la Corte Suprema de Justicia al Estado, está haciendo al Estado juez y parte de su propio accionar. O sea, está rompiendo el liberalismo clásico, el minarquismo, al darle al Estado, que son, no existe ontológicamente, son burócratas de carne y hueso, al darle ese monopolio, lo que hace es romper el precepto legal más básico de la justicia. Para que haya justicia, que no es otra cosa que para que reine el bien alineado con la ética de la propiedad privada y la ética de la libertad, no puede alguien ser juez y parte de su accionar. Y esto es lo que es el Estado. Entonces, ya sabemos que este andamiaje de la división de poderes del minarquismo y del liberalismo clásico es un error intelectual. Ahora, ¿quién elige estos jueces? En la Constitución alberdiana argentina, original, el Poder Ejecutivo proponía a los jueces que eran nombrados por el Poder Legislativo. Ah, es un chiste. ¿Dónde está la división de poderes? A ver, tengo que nombrar 10 jueces, tengo el Partido Blanco con 6 diputados y 6 senadores, tengo el Partido Negro con 4 diputados y 4 senadores, ¿qué van a elegir? 6 abogados ligados al Partido Blanco y 4 abogados ligados al Partido Negro. No sé si invertirlos por el medio, es lo de menos. Y así terminan siendo jueces. Ahora, en la Constitución del 94 aparece el Consejo de la Magistratura. ¡Ah! Agrandan al Leviatán. ¿Y quién está representado en el Consejo de la Legislatura? Los mismos vándalos de siempre. Entonces, claramente no hay frenos y contrapesos, porque la Corte Suprema es estatal. ¿De qué vive la Corte Suprema? Del gasto público. ¿De qué vive la Corte Suprema? De la recaudación impositiva, del impuesto inflacionario, del endeudamiento. Ahora bien, vive exactamente de lo mismo que el Poder Ejecutivo y que de la dictadura parlamentaria. Entonces, si viven de lo mismo, están en el mismo negocio. ¿A dónde hay división? En ningún lado, no hay división de poderes, no hay frenos y contrapesos. Descarnadamente, señores, pongan el nombre y apellido, entren a Wikipedia y busquen el prontuario de cualquier político argentino. Pasan de intendente a concejal, de concejal a ministro, de ministro a vicepresidente, de vicepresidente a senador, de senador a diputado, de diputado a... ¿Me están tomando el pelo que es división de poderes? Son los mismos burócratas de carne y hueso de siempre que pasan de un casillero a otro. Y nunca se van. Y el que se fue, vuelve. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por fuera de la ética de la propiedad privada se vive más fácil que por dentro de la ética de la propiedad privada. Ahora, ¿ustedes quieren ver que hay una asociación inmoral y complicidad solidaria entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, dictadura parlamentaria, y Poder Judicial? Los invito a todos a ilustrarlo con ejemplos, porque ya lo demostré con teoría basándome en razonamientos lógicos deductivos
basados en el principio de la acción, que es el sistema de la praxeología, lo que utiliza la escuela austríaca. Señores, argentinos somos, al menos yo y todos ustedes que están acá, casi todos. Un chico, no de primer minuto de la Facultad de Derecho, de primer minuto de Jardín de Infantes, se da cuenta que el plan Bonex era inconstitucional y dejaba nuestra propiedad privada y nuestra libertad. Cualquier compañerito de ese chico en Jardín de Infantes se da cuenta que la especificación asimétrica y el que puso dólares va a tener dólares, que fue una patraña, era inconstitucional porque dejaba nuestra libertad y nuestra propiedad privada. El corralito y el corralón también eran inconstitucionales. Esto es una discusión que tuve con Domingo Cavallo. No, yo te permitía que usaras tu plata. Es como que si uno vive en un departamento de 4 o 5 habitaciones, viene el señor Cavallo y me dice, no, con tu mujer puedes tener sexo en tu habitación, pero no en las otras, ni en el living, ni en... O sea, usar la plata como yo quiero, donde quiero y adentro donde yo quiero. Claro, pequeño detalle de Domingo Cavallo. Si está dentro del sistema, alimentar la recaudación y minimizar la evasión. ¿Ok? Ahora, el cepo también es inconstitucional. También es una vejación de la libertad. También es una vejación de nuestra propiedad privada. ¿Cómo no voy a poder ahorrar en lo que quiero para protegerme del impuesto inflacionario? Perdón, ¿alguien vio que el Bonex, el corralito, el corralón, la especificación asimétrica o el cepo hayan sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia? Porque todos estas 5 cosas son aberrantes violaciones a la libertad, aberrantes violaciones a la propiedad privada, y fueron todas pensadas, perpetradas, diseñadas, ejecutadas dentro de el Estado-Nación, más el constitucionalismo, más la república, más la democracia representativa, más el voto secreto y obligatorio, que es el sistema político que tenemos en Argentina y en casi todos los países, que es un error intelectual que estoy demostrando, que llevan a la tiranía, que llevan al socialismo. Les cuento, el cepo, mi amigo el doctor Adolfo Paz Quesada, lo ganó en primera instancia, lo ganó en segunda instancia y duerme los sueños eternos en la Corte Suprema de Justicia. O sea, no existen los frenos y contrapesos, no existe la división de poderes, es un sistema fallido, es un error intelectual este sistema. ¿Ok? Ahora, sigo avanzando con el voto. Tenemos a todos los miembros de la dictadura parlamentaria, sin diferenciar colores, que se llenan la boca diciendo que son nuestros representantes. Si son nuestros representantes, tiene que haber un contrato de representación detrás. Un contrato de representación, primero, es voluntario. Segundo, se firma. El voto en Argentina es obligatorio, es a punta de pistola, con amenaza de ley de que te castiguen si no votaste. Con lo cual es a punta de pistola el voto. Con lo cual, si es ningún contrato a punta de pistola es un contrato válido, no es un contrato. Segundo, el voto es secreto. Con lo cual tampoco es un contrato de representación. Al ser obligatorio y a ser secreto, está vedado de las condiciones básicas que tiene cualquier contrato de representación. No hay obligaciones, no hay derechos. No hay cláusulas de monitoreo de lo que hace el legislador o lo que va a hacer.
No hay cláusulas gatillo, no puedo rescindirle el contrato, me la tengo que bancar chito hasta la próxima elección. Y el cargo dura 4 años, 6 años, 8 años, 9 años. De hecho, la relación termina el domingo que se vota a las 6 de la tarde. A partir de ese momento, donde el tipo ya tiene los votos, puede hacer lo que quiera. No tenemos manera de auditarlo, no tenemos manera de monitorearlo, no tenemos cláusula gatillo para decirlo, no, papi, vos hiciste una cosa totalmente diferente a lo que estaba establecido entre nosotros dos que ibas a hacer en tal o en tal cuestión. Ahora, estos señores que están en la dictadura parlamentaria, obviamente, mienten. A ver, es el arte de mentir la política institucional. Es el arte de robar. Es el arte de avanzar sobre la propiedad privada y la libertad. Lo acabo de demostrar. Ahora bien, yo digo que mienten, porque dicen que son nuestros representantes, y que gobiernan por y para nosotros y para el bienestar general. El bienestar general no existe. Teoría básica. ¿Ok? ¿Por qué teoría básica? Porque mis gustos, mis preferencias, mis necesidades, mi entorno de escasez lo conozco solamente yo. Así, mis funciones a maximizar o a minimizar, solamente yo tengo la información para construirlas, maximizarlas y minimizarlas. ¿Ok? Listo. Y yo persigo mi propia felicidad. Ahora bien, parece que estos sátrapas que están en la dictadura parlamentaria, todos, los 257 más los 72, de todos los colores, pasó por los 3 niveles, provincia, municipio, provincia y nación. Estos dicen que gobiernan para el bienestar general, para nuestra prosperidad. O sea, son marcianos, no son humanos. Todos nosotros perseguimos nuestro propio bienestar. Ellos son marcianos, son tan generosos que no persiguen el suyo, persiguen el nuestro. Ahora, primer punto. Nada de lo que hacen está dentro de la ética de la propiedad privada. Ergo, todos los servicios públicos, que como todo monopolio, están condenados a ser cada vez más caros, o sea, cada vez más impuestos, mayor base imponible, más alícuotas, más impuesto inflacionario, más impuestos futuros, que es más endeudamiento, no solamente están condenados a ser cada vez más caros, como cualquier monopolio, sino que están condenados a ser cada vez de peor calidad. Es lo que pasa en la teoría económica de los monopolios. O sea, cada vez vamos a tener que pagar más para peores leyes, para peor seguridad, para peor defensa, para peor administración de justicia, para peor salud, para peor educación, para peor lo que sea que pongamos en manos del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, como todo lo que hace, lo hace por fuera de la ética de la propiedad privada, no tiene sistema de precios. El consumidor, nosotros, no tenemos manera de transmitirle la información, de decirle qué, cómo, cuánto, de qué calidad, en dónde. Hacer leyes, cómo. Proveer seguridad, defensa, justicia. ¿Por qué tantos tribunales civiles y no tantos penales? ¿Policía gordos o policía flacos? ¿Policías jóvenes rápidos o con experiencia más lento? Armas cortas, armas largas, Tyson, ¿cuántas? No tienen ni idea. Hacen lo que quieren. Claro, persiguiendo su propio beneficio. ¿Cuál es su propio beneficio? Muy sencillo. La función de bienestar individual de los políticos, en el cual están incluidos los que se trasvisten de liberales, pero son conservadores en realidad.
que hay dos opciones. O son liberales que se quedaron con el liberalismo del siglo XIX, porque no estudiaron nada en las últimas 4 o 5 décadas, donde se enmiendan todos estos errores. O sea, son como médicos que quieren curar el cáncer, pero no con quimioterapia, sino con ungüentos, ¿no? O son mentirosos. Si lo leyeron, son mentirosos. Ahora, ¿cómo persiguen su propio bienestar? Ellos tienen que maximizar su función de bienestar individual, porque son seres humanos. Y ellos tienen la información para hacerlo, la propia. La nuestra no, pero la propia sí. ¿Y qué maximizan? Su poder político, por un lado, y su poder económico. ¿Cuál es el poder económico? Sencillo, señores. El poder económico es más gasto público, más impuestos, más alícuotas, más base imponible, más emisión monetaria, más recaudación, más endeudamiento. Eso le da poder económico para darse vuelta y gastar la plata ajena, robada, como quieren, en lo que quieren. ¿Cuál es el otro poder que buscan maximizar? El poder político. ¿Y cuál es el poder político? El poder político es sencillo. Es hacer cada vez más normas de derecho positivo, de leyes que se entrometen cada vez más en las más diferentes y variadas ámbitos de nuestro quehacer cotidiano de los individuos, poniéndonos más límites, resumiendo, obligándonos a dejar de hacer cada vez más lo que elegimos hacer, persiguiendo nuestra felicidad sin agredir al prójimo, y obligándonos a hacer lo que jamás elegiríamos hacer, por propia voluntad, que no es otra cosa que hacer lo que ellos dictaminan que tenemos que hacer entre los 257 y los 72. 257 diputados, 72 senadores, en el Congreso Dictadura Parlamentaria Nacional, que después tiene sus vástagos en las 24 dictaduras provinciales y en los 2.200 consejos deliberantes que tenemos en Argentina. En Argentina tenemos 363 ministerios cuando, no sé si cambiaron, capaz cambiaron un poquito, no sé. Esta cuenta la saqué hace 5 meses, cuando sumamos nación y provincia. Ahora, ¿cuál es el camino a seguir? Así como el liberalismo clásico, hay un solo legado del liberalismo clásico y del minarquismo que tenemos que tomar en el siglo XXI. Ningún sistema se cambia desde adentro con la propia regla del sistema. ¿Por qué? Porque todo sistema tiene primero su arquitectura institucional, y de esa arquitectura institucional deviene su esquema de incentivos que, primero y ante nada, protege al sistema de cualquier posibilidad de cambio, desde adentro y desde afuera intenta hacerlo. Y después genera las condiciones para que ese sistema crezca cada vez más. A ver, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, que tenían fastuosa riqueza y fastuosa corte, 500 años antes eran un pequeño rey bastante pobre que tenían una corte pequeñita. ¿Quién transformó ese rey pobre en un gran rey muy totalitario? La arquitectura institucional y el sistema de incentivo de la arquitectura institucional. Lo que algunos intelectualmente que no saben nada se equivocan, llaman status quo y dicen, quiero cambiar el status quo, pero estoy de acuerdo con el sistema. No, escuchame, pibe, aprendí a razonar, formate, lee, porque todo status quo es consecuencia, es resultado del sistema. O sea, vos no podés cambiar el status quo sin cambiar el sistema. Y si considerás que los sistemas no se cambian, porque lo acabo de explicar a lo largo de esta conferencia, desde adentro y desde afuera, ¿por qué? Todo sistema tiene antídotos desarrollados para evitarlo.
y el Estado-Nación, más constitucionalismo, más república, más voto secreto obligatorio, tienen los mejores anticuerpos para evitarlo. Entonces, ¿cuál es el camino? Primero y ante todo, tenemos que, todos ustedes, los presentes, los que están vía web, tienen que dejar de creer en este sistema. Tienen que entender lo que acabamos de ver y demostrar praxeológicamente. Y una vez entendido, tienen que ir de a poco pasando al campo de la acción. ¿La acción qué es? Es hacer una acción deliberada en el presente para lograr y generar un resultado posterior a esa acción. Tenemos que dejar de creer, tenemos que dejar de ir a votar, tenemos que evadir, tenemos que hacer agorismo, tenemos que hacer contraeconomía. Ahora, mientras creamos, pensemos que el liberalismo puede cambiar algo desde adentro del sistema, estamos, perdón la expresión, equivocándonos fulero. Está mal, es intelectualmente erróneo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo sistema se reproduce y busca permanecer en el tiempo. Y para lograrlo, un sistema permanece en el tiempo si es estable. ¿Ok? Entonces, la arquitectura y el sistema digestivo y toda la diatriba arquitectónica detrás de la legitimación busca esa estabilidad. Entonces, esa estabilidad hay que romperla. ¿Y cómo se rompe? Desde la creencia. No hay nada más importante que la creencia. Si toda la gente piensa que un sistema, empieza a creer que un sistema está mal, que es ilegítimo, que atenta contra la libertad y atenta contra la propiedad privada, ese sistema va a terminar cayendo. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Va a pasar ya? No, pero Locke escribió en 1682, los Whigs entre 1720 y 1723, la Primera República y la primera apareció en 1776, y la primera Constitución en 1789. Y las primeras repúblicas en América del siglo XIX. Los cambios van a ser más rápidos ahora. Y hay que luchar por ellos. No van a venir solos. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Bien, continuamos entonces con la exposición de Diego Giacomini. Adelante, Diego. Bueno, entonces yo estaba diciendo, los sistemas evolucionan siempre hacia adelante. Esto es muy interesante, los sistemas siempre evolucionan hacia algo nuevo, diferente. ¿Qué quiero decir? No hay ningún sistema que pueda volver para atrás. Cuando yo escucho a aquellos conservadores travestidos de liberales que dicen tenemos que volver a la Argentina de Alberdi del siglo XIX, me río porque realmente desconocen lo que es la acción humana. El ser humano no puede desaprender lo aprendido, ya sea para bien o para mal. Y la ridiculez queda tan expuesta cuando suenan iguales que aquellos monárquicos en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, decían, tenemos que volver a una monarquía, pero no a la de Luis XVI, una monarquía más como era antes, menos exacerbada, menos totalitaria. Nunca pasa eso, porque los sistemas, repito, evolucionan hacia adelante, porque el ser humano en la acción humana aprende, adquiere nueva información, agrega capa de información. Y entonces, y eso lo creamos entre todos. ¿Y qué es importante? Que está muy claro, el sistema que ya está en estado de putrefacción, porque el mundo viaja a un socialismo atroz, y nunca nada volvió para atrás en la historia del ser humano porque es anti-acción humana. No se puede desaprender lo aprendido para bien y para mal.
¿Qué implica esto? Esto implica que hay que desarmar, así como se desarmó la monarquía del pasado, hay que desarmar. Esto no lo dice Diego Giacomini, esto lo dice el liberalismo de los últimos 40 y 50 años. Hay que desarmar el combo Estado-Nación, más constitucionalismo, más democracia representativa con voto obligatorio y secreto. ¿Y hacia dónde hay que ir? Como todo sistema, se desarma desde afuera y desde abajo. Como ya expliqué, ¿cuál es el inicio? Acá hay que desarmar la República, no solamente la Argentina, todos. Esto lo muestra la teoría, con una profunda secesión. ¿Por qué? Porque la única manera de sacarse 3 y hasta 4 niveles de Estado que te agobian al sector privado, 4 niveles que tenemos Estado supranacional en Europa, con domicilio en Bruselas, o tenemos una agenda del 2030, que esto es muy claro, este sistema va hacia el gobierno mundial. La única forma es con secesión profunda. O sea, para que se entienda, y no tiene que coincidir, no se tiene que secesionar, a ver, la provincia de Mendoza. No, se puede secesionar el Alto Valle del Río Negro, dice el liberalismo, no lo dice Diego Giacomini, y el Alto Valle del Río Negro se secesiona y se saca. Miren, todos los fundamentos macroeconómicos argentinos de la nada. Se saca de un plumazo 3 niveles de Estado, se saca de un plumazo la moneda vetusta de Argentina y puede poner un patrón oro. Puede hacer tratados y salir rápidamente hacia Asia vía Chile. Ahora, ¿qué sucede? Esto es importante porque luego de la secesión profunda es el camino a un sistema basado en la libertad y la propiedad privada, en la ética de la libertad y en la ética de la propiedad privada, que no es otra que la anarquía de verdad, que no es lo que nos enseñan en el colegio, que es el caos, la violencia. Esa es la diatriba de los políticos que inventan que la anarquía es algo que no es, para presentarse como los paladines que nos protegen de algo que en realidad no es. La anarquía es actuar en libertad haciéndose responsable de su accionar, respetando el principio de no agresión. A ver, si hay una secesión profunda y se secesiona el Alto Valle del Río Negro, y vayan a ver, pongan el ejemplo que quieran, la unidad administrativa pasa a ser muy pequeña. Si la unidad administrativa pasa a ser muy pequeña, puede haber democracia directa. Y con los medios tecnológicos, la democracia directa pasa a tener nombre y apellido, pasa a haber un contrato. Entonces, para que se entienda como un ejemplo, si en esa pequeña unidad administrativa quieren hacer y que financiemos con un impuesto específico un hospital, se vota. ¿Quién está a favor y quién está en contra? Directa. Sin dictadura parlamentaria de por medio, con nombre y apellido haciéndonos cargo, porque la única manera que te puedas hacer cargo de algo es que tenga nombre y apellido. Y la tecnología lo permite hoy en día. Entonces, el que votará que sí, va a tener que poner plata y financiar ese hospital y poder ser atendido. El que vota en contra, pero este nuevo sistema de democracia directa, con voto, con nombre y apellido, luego de un profundo sistema de secesión, va a tener que asumir las responsabilidades de votar en contra. Ahora bien, del otro lado, va a tener el derecho de permanecer fuera del hospital. No entra en la tiranía del sistema democrático universal representativo de hoy, que el 51% le dice al 49% qué tiene que hacer, sin ningún bagaje ético detrás. Va a poder permanecer fuera. Ahora bien, cuando se quiera atender, se va a tener que hacer responsable de su decisión. Eso es la anarquía del libre mercado. Y va a tener que pagar hasta la gasa.
porque si no, no lo atienden. Va a tener que pagar el mertiolate, va a tener que pagar los médicos, el hilo y la cirugía. Eso es ética de la propiedad privada, eso es libertad, eso es la única forma de democracia directa, con nombre y apellido, que está alineada con la justicia, o sea, con lo que está bien. Y eso solamente es posible después de un proceso de secesión muy profunda. Que hay que tener muy en claro por qué la ética de la propiedad privada. Y acá lo digo, si me permitís, con otro tema que mienten los conservadores travestidos de liberales. En el sistema actual, en la democracia universal representativa, donde hay Estado-nación, más constitucionalismo, más democracia universal representativa con voto secreto y obligatorio, no puede haber superávit fiscal. Los liberales, que no son liberales, son conservadores, que se travisten de liberales, porque es muy sencillo. No es muy atractivo decirte, che, volvamos al pasado, volvamos 200 años para atrás. Entonces se travisten de liberales. Ahora, te dicen que tiene que haber superávit, que es ahorro, el superávit es ahorro. Les explico. El ahorro es consumo futuro. Entonces, yo ahorro hoy para consumir yo en el futuro. Para que yo ahorre hoy, implica que ese ahorro yo lo pueda aplicar a mí mismo en el futuro. Para que eso sea posible, tiene que haber propiedad privada. O sea, lo que hoy ahorro tiene que seguir siendo mío dentro de 5, 10, 20, 30 años y yo poder usufructuarlo. Si no, me lo gasto todo hoy. Qué básico. Ahora, en los estados-naciones actuales, en la democracia universal representativa actual, el sistema político ideado por el error intelectual del liberalismo clásico y del minarquismo, es un régimen de gobierno de propiedad pública. O sea, el que administra lo ajeno. Y encima en comodato. Porque lo administro, lo que no es mío, por un ratito, porque dentro de 2 o 4 años no tengo que ir. Entonces, cuando uno analiza eso, no hay esquema de incentivo para ahorro. El esquema de incentivo es, a ver, imagínense el sistema político actual como un tango. El incentivo no es a la vaca sacarle la leche adecuada para que la vaca siga engordando, siga teniendo más terneros, siga reproduciéndose más y el establo crezca, y las cabezas de vaca lecheras aumenten. Para que ese incentivo surge solamente con propiedad privada. Con propiedad pública, donde yo, dentro de 2 años, no administro más el tambo, yo a la vaca, ¿qué me importa? Si le saco más leche de la que me puede dar y se debilita. ¿Qué me importa si la vaca no se reproduce? Si no va a ser mío en el futuro. Es más, el negocio es el día antes de irme, comerme a toda la vaca lechera con mis amigos en un asado. Es más, si yo ahorro, voy a perder las elecciones. Y ese ahorro lo va a usufructuar mi contrincante que me venció. Entonces, el negocio del sistema político actual es no gastarse todo, es gastarse mucho más de lo que hay. Entonces, un político institucional que se vende de liberal y te dice, no, porque tiene que haber superávit, no sabe teoría económica. Y si es economista, peor. No la sabe, peor, te miente, ya sé, permítanme el argentinismo, el pelotudo. Entonces, realmente, y los datos lo ilustran. ¿Saben cuántos años de superávit hay en Estados Unidos de 1950 al 2022? Se confundieron 4 años. Hay 4 años solos. ¿Saben cuántos años de superávit fiscal hay en la Unión Europea desde 1995 a la fecha? 0. Ninguno. Ahora, te encontrás que te dicen, no, en Argentina hay inflación porque emiten, porque no hay superávit. Los datos
Ya expliqué que no puede haber superávit, pero se equivocan por un ratito. Y hay superávit como se equivocó Néstor Kirchner, que tuvo superávit hasta de casi 4 puntos, 2003, 2004, 2005. Les aclaro que entre 2003 y 2005, la cantidad de dinero bien medida en Argentina en esos 24 meses aumentó 99%. La inflación en diciembre del 2003 era 3.7, en diciembre del 2004 era 6.1, en diciembre del 2005 era 12.3. ¿Qué quiere decir? Que con superávit la inflación se cuadriplicó en Argentina en 24 meses, porque emitieron 99% de la cantidad de dinero en 24 meses. Ahora, estos diputados institucionales liberales, ¿te mienten o no saben? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, realmente. Es más, porque te dicen hasta que el impuesto inflacionario es un impuesto no legislado. La patraña ya es absoluta. La ley de presupuesto, que según la clasificación de Murray-Rothbard es una intervención binaria del Estado, en el presupuesto hay un capítulo donde se especifica, y los 257 dictadores parlamentarios y los 72 dictadores parlamentarios de los senadores, yo le llamo así, no es nada personal con ninguno, es intelectual nada más, votan cuánto va a haber de emisión monetaria. Votan de cuánto va a haber de deuda. Y sancionan esa ley. Y después en asociación inmoral y en complicidad solidaria, el Poder Ejecutivo la promulga. ¿Alguna vez vieron que la Corte Suprema de Justicia dijo que el presupuesto era inconstitucional porque hipotecaba el futuro de los argentinos que no nacieron porque emiten bonos a 30 años? ¿O el impuesto inflacionario? No, los frenos y contrapesos ya lo demostré, no existen. La división de poderes no existe. El superávit fiscal no existe en el sistema político que tenemos acá y en casi todo el mundo. ¿Ok? Es un cisne negro que cuando se dan cuenta que es negro, salen corriendo a pintarlo de blanco y empiezan a gastar de vuelta para que no haya superávit. Es así, ¿no? Entonces, yo creo que, vuelvo a decirlo, la gente tiene que entender esto, todo esto que expliqué, que demostré utilizando praxeología. Así como y lo va a entender la gente. Así como la gente entendió que un rey no era un enviado de Dios. Primero no era Dios, después no era un enviado de Dios, y después no gobernaba por y para Dios. Todo político institucional opera por fuera de la ética de la libertad. Todo político institucional es parte de una maquinaria que veja nuestra libertad y nuestra propiedad privada. Y actúa por fuera de la ética de la libertad y la propiedad privada. Y el que quiera demostrar lo contrario solamente va a caer en inconsistencias e incongruencias. Y si encima se llenan la boca diciendo que el sistema no es perfecto, les aclaro que la monarquía no es perfecta. Simplemente me dan la razón de que al sistema hay que cambiarlo hacia otro nuevo, hacia adelante, como dice el liberalismo clásico, desde afuera y desde abajo. Que ya está todo muy bien escrito del camino hacia dónde ir. Que lo vamos a construir entre todos, por medio de la acción humana, como se construyó el actual sistema. Espero que, eso sí, salga bastante mejor que este. Que no hubo ningún sistema más tiránico que este. Esto es todo.